Bueno, Buen día, compañeros. Hacemos como siempre. Hoy se me hizo un poquitito tarde. Hacemos como siempre. Espero algunos mensajes ahí como para ver si se me escucha bien, si están recibiendo bien. Y comenzamos con la clase de hoy. ¿Mm? Pulsión tenemos hoy, nada más y nada menos. Vamos a ver qué sale. Voy a tener a mano el teléfono. Aprendí que es importante. Buen día. Ahí. A ver, esperen que tengo el cable del auricular. Ahí está. Tendría que haber hecho esto antes, pero estaba todo enredado el cable del auricular. Bueno, parece ser que está todo bien. Se ve y se escucha bien. Perfecto. Bueno, ahí vamos a ver algunas cuestiones. Primero, antes de entrar concretamente en el tema, primero que ahí vi, porque bueno, vi unos mensajes sobre la interrupción de la clase pasada, en un momento que bueno, no sé qué pasó, pero evidentemente ha tenido que ver con cuestiones de conexión. Pero bueno, según vi, quedaron registradas las dos partes de la clase, ¿no? Esto me parece que es así. Díganme, yo recién por lo que pude, por lo que pude ver, por lo que pude chequear, quedaron las dos partes. O sea, una primera que es la que se interrumpe y después una segunda, unos 20, 25 minutos más, que es la que, ¿cómo es que se dice? La que continúa. Díganme si, en todo caso, si tuvieron algún problema con eso, si pudieron más o menos hacer el seguimiento de los temas. Lo que me parece que no podemos hacer es volver sobre el tema. Digo, obviamente podemos hacer preguntas y todo. Además, con lo que vamos a ver hoy tampoco es que nos vamos a alejar tanto de esas problemáticas, pero no puedo volver a detenerme y a exponer nuevamente el artículo de las parálisis. Así que en todo caso díganme si tuvieron algún inconveniente o si pudieron hacer el seguimiento de los temas en esas dos partes. Eso por un lado, sí, coméntenme. Mientras les voy diciendo yo algunas cuestiones. Todavía no tenemos información en cuanto al trabajo que van a tener que entregar en octubre por la cuestión de la regularidad. No tenemos información, quiero decir, no están diseñadas las consignas. No tengo mayores precisiones para hacerles sobre ese trabajo más que las que ya les dije. En todo caso, lo que sí, que igual lo transmito un poco como duda, más allá de que creo estar seguro. Yo pensaba recién, ¿no? Falté a una de las reuniones de cátedra, no pude estar y me siento en falta a partir de ahí, porque bueno, antes de comenzar la clase, este, acabo de admitir a 4 nuevas personas, ¿no? Al grupo, digo, que yo supongo que lo harán para escuchar las clases, digo, y las clases, una palabra que le queda un poco grande a esto que hacemos, pero bueno, estas exposiciones, digamos, estas cuestiones, y ahí me puse a pensar y llegué al punto de decir, bueno, yo entiendo, vamos a decir así, lo digo casi como aseveración, ¿no? Después estará el tema de si digo, después lo confirmaré y ahí veremos si es como yo pienso o no. Pero yo entiendo que para la entrega del trabajo se vuelve a ver, bueno, no estoy viendo comentarios de lo que pedí antes, puede ser porque nadie tiene ganas de escribir
insisto, sobre esta cuestión de si pudieron ver bien los temas de la clase pasada. Puede ser que no tengan ganas de escribir, pero bueno, por las dudas que haya algún problema, que me estén enviando mensajes y yo no los vea. Y ahora sumo esta otra cuestión, digo, porque capaz lo hablaron en los teóricos, insisto, yo no había caído en la cuenta de esta duda hasta recién, y nada, dije, capaz que en esa reunión se habló, no lo pregunté, etcétera. La cuestión es que yo entiendo que para la entrega de ese trabajo volvemos al listado originario de las comisiones, ¿m? Y a las comisiones a las que se escribieron, a las que se inscribieron originariamente, digo, a comienzo de año. Yo entiendo que es así. No sé si han hablado de esto en otras instancias, insisto, pero bueno, yo admito así indiscriminadamente gente al grupo, lo cual no implica que después toda esa gente que se inscribe eh, tenga que presentar necesariamente los trabajos acá, ¿no? Bueno, eso lo resolveré, lo voy a consultar con mis compañeros de cátedra, pero en principio yo entiendo que es así, que entregarán el trabajo, o sea, me entregarán el trabajo a mí, vamos a decir así, a aquellos que se han inscrito a mi comisión. ¿M? Y los que se han inscrito a otras comisiones tendrán que entregarlo en otras comisiones. Después veremos, en todo caso, la situación de quienes no han podido inscribirse en ninguna, que siempre son cuestiones más excepcionales. Pero bueno, uno entiende que el famoso cambio de comisión, que siempre es un problema a comienzo de año, es algo que fundamentalmente está relacionado al cursado y al tema del horario de cursado. Cuestión que, bueno, este año no fue un asunto así crucial, ¿no? El tema de las dificultades por horarios de cursado, y sin duda no lo va a ser para la entrega del trabajo, ¿no? Porque bueno, porque no lo pueden entregar a cualquier hora y bueno, después los leeré y lo corregiré yo. Lo que sí es probable es que yo no pueda digo, materialmente tener tiempo para corregir los trabajos de todas las personas que tengo inscritas en las comisiones, más aquellos que se han agregado al trabajo acá en el grupo durante el año. Ahí está, claro, Mariel dice eso. La profesora del teórico dijo que lo entregamos a los profes que nos anotamos en guaraní. Listo. Entonces es como yo pienso que es lo más lógico, insisto, porque no veo que pueda haber algún problema que haga que tenga que ser distinto. ¿No? Entonces, listo, resuelto ese tema. Un tema por ahí más mío que de ustedes, pero bueno, resuelto y aclarado. Acá Juli también había dicho que hay que entregarlo en las respectivas comisiones en las que estamos inscritos. Perfecto. No dije en qué consiste. Eso todavía no está definido. No se preocupen igual, no se preocupen. Va a estar a tiempo, quiero decir. No se preocupen, ya lo veremos. Por lo pronto, acá, bueno, Rocío más arriba también me dice que se pudieron ver bien los teóricos. No, bueno, se pudieron ver bien las exposiciones de la vez pasada. Listo, ya está. Me quedo tranquilo también con ese tema. El trabajo individual, no tengo precisiones en relación al trabajo. No tengo las consignas, no tengo tampoco esto de si va a ser individual o grupal. Sinceramente. Vamos a ver, lo estaremos definiendo en los próximos días. Tenemos algo de tiempo, de todos modos. Así que no se preocupen. Además, bueno, ya que estamos, también tramitemos algunas cuestiones. Con la clase de hoy, yo estaba tratando de ver, pero nos quedan más o menos 4 clases, ¿no? O sea, la de hoy y 3 clases más. Por lo tanto, yo estaba pensando, o sea, hoy ya terminamos con Freud, ¿no? Hoy ya terminamos con Freud, vamos a retomar algunas cuestiones, como le decía, del texto de las pulsiones, y ya para la clase que viene, o sea, vamos a destinar las próximas 2 clases a trabajar la cuestión de la psicología y el psicoanálisis. ¿Eh? Hubiera querido que sea más, van a ser esas. Después vemos, en todo caso, si agregamos algo más, puede ser, podemos hacer algo más, eh, bueno, veremos, pero a partir de la clase que viene ya vamos a trabajar psicología y psicoanálisis en Argentina, así que ahora lo vamos a definir, y lo que yo estoy viendo, o sea, ustedes tienen que entregar
el trabajo, la clase, o sea, la semana del 5 de octubre, o sea, que comienza el lunes 5, ¿no? Yo les había dicho que tenemos tiempo, nosotros tendríamos ahí la clase el jueves 8, pero tendríamos tiempo hasta el viernes 9, les había dicho yo, ¿no? Elizabeth, usted habla de los inscriptos desde el principio por plataforma también. Claro, sí, sí, los inscriptos desde el principio. Las comisiones a las que se inscribieron a comienzo de año. Este, la cuestión es que yo quería, por eso digo, tenemos que definir este punto, y lo podemos hacer ahora o lo podemos hacer al final de la clase. Pero lo que a mí me interesaría es que hagamos una clase al menos en donde usemos alguna plataforma que permita que nos veamos. ¿Mm? Eso mismo. Yo pensaba a lo mejor Google Meet, alguna de esas, pero que hagamos como una clase de consulta general, porque sería para eso el encuentro, no para la exposición, sería para consultar, volver sobre algunos temas, trabajar algunas inquietudes, algunas cuestiones así, ¿no? Pero sí me interesaría que al menos tomemos una clase para hacer eso. Que puede ser, o sea, la primera idea que se me ocurre es que sea el jueves primero, o sea, la semana antes de entregar el trabajo. Pero que, si ustedes lo desean, la otra opción, que a mí sinceramente me cierra un poco menos, es que la hagamos el jueves 24 de septiembre. O sea, con un tiempo mayor para el desarrollo del trabajo. Igual, a mí esta segunda opción la verdad me cierra un poco menos, porque bueno, uno entiende que a esa altura ya, qué sé yo. O sea, mejor dicho, que la consulta no necesariamente tiene que ser para definir el tema. En todo caso, sí para trabajar algunas cuestiones más concretas, más vinculadas a eso, a consultar cuestiones puntuales, entre comillas, digo, no necesariamente bien puntuales. Yo diría jueves primero, que hagamos ese encuentro, que es la última semana, y eso además nos dejaría 3 clases continuadas, ¿no? Porque al principio lo pensaba como opción, pero ahora cuando lo estoy proponiendo no me cierra mucho, salvo que ustedes me digan, profe, sería buenísimo y me convenzan que tenga que ser el jueves 24, me parece mejor que la consulta sea ahí, porque sería una semana antes de la entrega, y que, ¿cómo es que se dice? Y eso además nos dejaría 3 clases juntas, porque si no, tendríamos 2 clases sobre psicología y psicoanálisis, una clase de consulta y una clase de que volvemos sobre los temas. Eso no me cierra. Por eso digo, al principio lo pensaba como opción, ahora parece que no, que la hacemos el primero, salvo que ustedes me digan, claro, por eso digo, salvo que ustedes me digan, no, miren, y me den un argumento así que de repente me convenza, sí, sí, es jueves primero, es jueves primero. Bueno, insisto, quedamos para el jueves primero, cualquier cosa me escriben, vemos, pero insisto, tiene que ser ya a esta altura un argumento que a mí me parezca irrebatible, que me digan, no, mire, y entonces ahí lo veremos. Pero por ahora, jueves 1 de octubre. Vamos a apuntar al jueves 1 de octubre para hacer el encuentro en Google Meet. Ya veremos, lo tengo que armar, veremos. De las plataformas es la que menos familiarizado estoy, ¿no? Como es que se dice, he participado de reuniones en Google Meet, pero nunca me ha tocado armar una. Así que tengo tiempo también yo, que soy lento para estas cuestiones, de armar eso. Sí, sí, creo que Meet es la mejor opción. Descartadas otras como Zoom o Jitsi, por diferentes motivos, porque bueno, no banca tanta gente o se interrumpe o no tienen buena conexión. Y a mí me habían pasado otra plataforma que bancaba muy bien una cantidad grande de gente, porque somos muchos compañeros. No sé si ustedes ven las visualizaciones, en este momento somos 68 personas, otras veces hemos llegado a las 80, una cosa así, o en algunos momentos se llega a eso, y bueno, en la consulta capaz que son 10, pero tenemos que preparar en todo caso ¿cómo es que se dice? Una plataforma que dé lugar a todo. Entonces había otra que me habían dicho, no recuerdo el nombre, que directamente no la conozco, pero me parece que vamos a ir por Google Meet. Bueno, ahí estamos entonces. Entonces, lo último que voy a decir, que ya
ya hace 13 minutos estoy hablando, pero lo último que voy a decir antes de arrancar es ya dejar más o menos fijada la bibliografía para, no sé si para la clase que viene, porque ahí estaba viendo, vamos a ver cómo armo lo de psicología y psicoanálisis en Argentina. Pero, digo, como para decirle, empezamos por este texto. ¿Eh? Pero sí, en todo caso, vamos a empezar con la cuestión de la psicología, después pasaremos a la del psicoanálisis, siempre vinculado a la cuestión de nuestro país, o sea, a Argentina. Y yo les diría que por lo pronto, y por lo tanto, vayan viendo los tres textos que nosotros tenemos en relación justamente a esta cuestión de la psicología. Después yo iré, o sea, los tres los voy a tomar, los tres van a quedar como material. Lo que no sé es en qué orden los voy a trabajar. ¿Eh? Pero lo que tenemos entonces es el texto de Oscar Terán, Positivismo y Nación, o sea, la introducción a Positivismo y Nación, de Hugo Besetti, la introducción al nacimiento de la psicología en Argentina. Esos dos textos, en verdad, eh, el texto, o sea, Positivismo y Nación, el texto de Terán y el texto de Besetti son, ¿cómo es que se dice? Son textos, son como compilados de artículos de los autores originales, de Ramos Mejía, de José Ingenieros, etc. Entonces, lo que nosotros llamamos introducción, en verdad es el estudio preliminar de estos autores. O sea, son textos, o sea, más que introducción, son estudios, justamente. O sea, son textos, artículos trabajados por estos autores para, en todo caso, introducir lo que viene después. Entonces, son los estudios preliminares de estos trabajos. Y también, donde lo tengo acá, el texto de Dagfal, ¿no? Entre París y Buenos Aires, que vamos sí, sería la unidad 4, exactamente, Psicología y Psicoanálisis en Argentina. Estos tres textos, después vemos por cuál empiezo, el de Besetti, el de Terán y el de Dagfal, que es el de el psicólogo argentino. La introducción al libro Entre París y Buenos Aires. ¿Eh? ¿Estamos? Vamos a empezar con pulsión, porque al final me fui y vamos a ver qué decimos de esto. Bueno, después volvemos en todo caso sobre los textos. No sé, me había imaginado una introducción donde veamos las cuestiones de trámite más cortas. Y de repente hace más de 15 minutos que estoy hablando. Bueno, vamos a la cuestión de la pulsión, que es lo que nos interesa. Bueno, primero y principal, es un texto, como ustedes lo deben haber visto, lo han leído para acá o lo han leído para psicoanálisis, creo que se llama ahora, psicoanálisis 1, lo que era la EPIS en mi época, la individual 1. Es un texto muy complejo, de las pulsiones, muy complejo en muchos sentidos, además, esta complejidad, en el sentido de que no es sencillo seguir lo que dice Freud acá, que es lo que sucede por otra parte en muchos de los textos de Freud y particularmente en los de la metapsicología. Y es un texto complejo también en el sentido de que puede dar pie para arrancar para un montón de lados distintos, también como otros de los textos de la metapsicología, digo, ¿no? Precisamente lo que Freud está tratando de situar acá son ciertos fundamentos teóricos del psicoanálisis, acá en la metapsicología, quiero decir, ¿no? Ciertos fundamentos teóricos del psicoanálisis, esta metapsicología, y por lo tanto no solo tienen la oscuridad propia de la teoría, esto que veíamos la vez pasada, digo, del Freud teórico y el Freud experimental, y que ahora vamos a volver, y al mismo tiempo, digo, son bastante oscuros y al mismo tiempo, bueno, uno puede trazar líneas hacia toda la obra, el resto de la obra de Freud, para hallar continuidades, para hallar rupturas y para hallar problemas, ¿no? Porque muchas de estas cuestiones, como el dualismo pulsional, por ejemplo, ¿no? O la cuestión de lo yoico y lo libidinal, ¿no? La autoconservación y lo sexual, que hoy vamos a tomar un poco de eso, son cuestiones problemáticas. De todos modos, miren, yo pensaba, acá es importantísima la introducción de Strachey a este texto. Las introducciones de Strachey en general son muy importantes para situar el trabajo de Freud, más desde el punto en el que lo tomamos nosotros. Ustedes recuerden que esto ya nos va a acotar un poco el trabajo que hacemos hoy. El abordaje que nosotros hacemos de estos textos, que vamos a hacer del texto de las pulsiones, es un abordaje histórico y a lo sumo epistemológico. O sea, lo
vamos a situar en relación a toda la historia que venimos haciendo y vamos a tratar de situar ahí también algunas cuestiones, uno diría, epistemológicas o filosóficas en relación a lo que implica, ¿no? En relación a esa historia que estamos trazando, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Las introducciones de Strachey son fenomenales, ¿no? Como decía yo en un artículo, Freud es el cartógrafo de la obra freudiana, ¿no? Es más que el traductor, él traza mapas en la obra que uno puede seguir y en función de los cuales se puede orientar. Y en este sentido, ¿no? o en este texto, la introducción de Strachey no solo sitúa históricamente, sino que sitúa también un montón de líneas y problemas que surgen acá, ¿no? Entonces, bueno, un poco ya lo que decía recién, texto muy complejo, el modo que vamos a tener de abordarlo es esto, es a partir de situarlo en ese contexto histórico, contexto no sé si es la mejor palabra, digo, en este desarrollo histórico que vamos haciendo, o sea que lo vamos a tomar desde ese punto de vista, y para tratar de situar algunas cuestiones en torno a por qué o qué lugar, digamos, viene a ocupar en esta historia. Esos puntos que vamos a tratar de situar, de algún modo recuperan lo que trabajamos la clase pasada. O sea, nos vamos a detener en la cuestión de la representación y en la cuestión del cuerpo, ¿no? Que está ahí, bueno, un poco como veíamos la vez pasada, ¿no? La cuestión del cuerpo biológico, la cuestión del cuerpo erógeno, etcétera, etcétera. Pero en fin, toda una serie de cuestiones que hacen al hecho de que Freud señala desde un comienzo de que la pulsión es un concepto límite, ¿no? Ustedes vieron, cuando yo lo releía en estos días a este texto para poder armar lo que iba a decirles hoy, como les digo, cada jueves es un desafío, vamos a ver cómo sale el de hoy, si podemos hacer algo más o menos transmisible sin estar horas y horas hablando. Vieron que el comienzo del texto de las pulsiones es más o menos, o sea, se puede ver con bastante claridad esto que les decía la vez pasada, de lo que le pasa a Freud cada vez que se tiene que poner a especular, ¿no? Cada vez que se tiene que poner a pensar sin el sostén concreto de la observación clínica, ¿no? Esto que nos llevaba la vez pasada a decir que Freud era un empirista, que no lo es, esto lo quiero aclarar, digo, hay como una complejización, pero sí en todo caso está ese lineamiento que más o menos decía la vez pasada, que desde el empirismo vía Condillac llega a lo que es la clínica psiquiátrica clásica, ¿no? Y esta cuestión de la observación y la experiencia por delante, ¿no? de la especulación teórica. Y comienzo, o sea, el comienzo de este texto, ahí aparece con mucha claridad esta cuestión, ¿no? Freud, que les decía la vez pasada, pareciera que pide permiso y se siente obligado a dar una cantidad de explicaciones impresionante antes de abandonarse a la especulación. Acá ustedes lo ven, es toda una página, ¿no? La primer página del texto, un párrafo larguísimo, al comienzo y otro que le sigue después, tratando de dar cuenta de esta cuestión, de esto de medio entre pedir permiso y explicar qué es esto de los conceptos fundamentales, conceptos básicos. Dice, ¿qué es esto de los conceptos básicos? ¿Qué relación tienen con la experiencia? ¿Cómo se pueden situar? Hay algo ahí, insisto, que Freud se toma su tiempo para tratar de situar, ¿no? Pero sobre todo, en general todas las cuestiones de la metapsicología, que Freud le llamaba la bruja, tiene este tema, digamos, ¿cómo es que se dice? Medio ahí de pura especulación. Pero particularmente el de la pulsión exige un trabajo muy grande de especulación. Y Freud trata de permanecer fiel, por decirlo así, a toda una serie de consignas que lo formaron. Vamos a ver qué es esto del biologicismo freudiano. Trata de permanecer fiel a toda una serie de consignas que lo formaron y trata al mismo tiempo de introducir su novedad, como si quisiera producir ahí una negociación, no diría una formación de compromiso, o sea, algo sintomático entre eso que a Freud lo formó y que de algún modo, digo, no es solo lo que él creía que era lo válido, sino también lo que de algún modo él confiaba que iba a legitimar su discurso frente a los otros, digo, ¿no? O sea, no es simplemente una cuestión de decir, me gusta la biología. No, bueno, pero justamente
A ver, espera, ordenémonos. Está esto al mismo tiempo que se trata de introducir la novedad. Novedad que tiene su origen en la clínica, sin duda, pero que implica un salto a la especulación, ¿no? Iba a decir algo ahí, me interrumpí, parecía que ahora me olvidé. Esto del biologicismo de Freud. Que el biologicismo de Freud, en verdad, sí, uno puede sin duda, encontrar rastros de la teoría de la biología, digamos, pero al mismo tiempo la biología freudiana es una cosa bastante rara, ¿no? Digo, hay una biología pervertida, me sale decir, ¿no? Esto, bueno, daría para un desarrollo que hoy no nos vamos a meter, pero bueno, es esto. En todo caso vamos a tomarlo cuando hablemos algo ahora del cuerpo biológico y el cuerpo representacional, o en todo caso este tema de la autoconservación, ¿no? Que lleva a la muerte la autoconservación. Bueno, dicho así parece un titular súper sensacionalista que requeriría un desarrollo más amplio, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. La cuestión es que Freud, estoy viendo acá algunas notas, Freud plantea la pulsión como un concepto límite, y verdaderamente la pulsión es un concepto límite. Por lo pronto diremos esto que dice Freud, es un concepto límite entre lo somático y lo psíquico, que lleva, o sea, límite en el sentido de que se ubica en un lado, se ubica en el otro, ahora vamos a tomar ahí, se ubica en el límite, pero límite también en el sentido de que lleva al límite, ¿no?, la relación entre estas cuestiones de la psique y el soma, ¿no? La lleva al límite. Hay una torsión ahí que obliga como a repensar cuál es la relación entre esta cuestión del cuerpo y lo psíquico, ¿no? Del orgánico, digamos, y lo psíquico. Pero también es un límite, entonces es un límite entre lo somático y lo psíquico, pero al mismo tiempo es un límite epistemológico, también es un concepto límite en un sentido epistemológico, porque sin duda no se sabe muy bien, digo, si uno va a la ciencia de la época, vamos a decir, no se sabe, no se puede terminar de ubicar muy bien el concepto de pulsión, que no tiene que ver con el estímulo, que no tiene que ver con el instinto, ¿qué es esto de la pulsión? ¿No? Que es una cuestión permanente, que implica un estímulo interno, pero que no es un estímulo interno de la neurología, porque es constante. Entonces, hay algo ahí que epistemológicamente, ¿no?, plantea también un límite. Y es un límite, bueno, también filosófico, es un concepto límite filosófico que ahí, más que la cuestión del cuerpo, nos va a servir trazar algunas cuestiones en relación a la representación, que es esto que venimos diciendo, ¿no? Pero bueno, acá, por eso digo, es un límite, agarrémonos de este punto, es un límite entre lo somático y lo psíquico que nos obliga a pensar cuál es esa relación, ¿no?, que pone en tensión esa relación. Primero, bueno, ahí vale esto de Strachey, ¿no? Porque decir que la pulsión es un concepto límite entre lo somático y lo psíquico nos obliga a preguntarnos por la ubicación de la pulsión, ¿no? Y ahí es importante, esto lo voy a mencionar simplemente, ahí es importante leer la introducción de Strachey al texto porque lo que Strachey hace es ir rastreando algunas citas de Freud en donde primero parecería que la pulsión se reduce a la representación en lo psíquico, ¿no? A ver, por ahí tendría que empezar ahí, pero bueno, por lo pronto digamos esto, que es más complejo de lo que podría parecer, que esto de que no hay pulsión en lo psíquico, que en lo psíquico lo que hay es una representación de la pulsión, ¿no? Esto nos lleva al problema que vamos a abordar en un ratito de el representante representación, el representante representativo, el representante de la representación, etcétera, que es un problema también, pero de fácil solución en verdad. Pero bueno, esto, en un primer momento parecería que la pulsión, ¿no?, si Strachey va como a los primeros textos de Freud, más concretamente a los tres ensayos, bueno, a otros textos así, tres ensayos, acá está, bueno, veo tres ensayos solamente, pero hay otros en donde parecería esto, como que la pulsión es el representante psíquico de ciertos procesos orgánicos, ¿no? La diferencia sería esa, como que la pulsión sería en sí una cuestión psíquica, ¿no?, que representa en todo caso algunos procesos orgánicos.
Pero después, esto Freud lo modifica, sobre todo en la metapsicología, ¿no? O sea, sobre todo acá en Pulsión y su destino, pero también en los otros textos como en La represión, lo inconsciente, etc. En donde en verdad, más que la pulsión como un concepto psíquico que representa procesos orgánicos, lo que aparece es esta idea de la pulsión dividida en dos, digamos, la pulsión como concepto límite, pero para apelar a una figura, esta idea de lo dividido en dos. Hay pulsión en lo orgánico, ¿no? Y hay pulsión en lo psíquico. La pulsión estaría en los dos lugares. Ahora bien, está esta cuestión, uno no tiene noticia, ¿no? Del tema de la pulsión, si no es a partir de las representaciones, como si uno dijera, de la pulsión en sí, uno no tiene noticia, de lo que sí tiene noticia es de las representaciones. Y en esto Freud es muy claro, creo que en lo inconsciente está esta aclaración, dice, no hay pulsión en lo consciente, dice Freud, ¿no? Solo hay representaciones. Ahora bien, dice, en lo inconsciente tampoco hay pulsiones. Lo que hay, también ahí, son representaciones, ¿no? Esto, bueno, pero de todos modos, deja vacante esta idea, no marqué la cita, pero deja vacando, ¿no es? Junto a la representación interviene algo diverso, algo que representa a la pulsión. Esta cita es de lo inconsciente, creo, ¿no? O sea, la pulsión está también en lo orgánico, ¿no? La pulsión está también en lo orgánico, no es cuando uno dice representante de procesos orgánicos, es como si uno dijera, es la representación psíquica de la digestión, qué sé yo, ¿no? Está la digestión como proceso orgánico y la pulsión es el representante psíquico de ese proceso orgánico. Mira el proceso pavote que fui a elegir, pero bueno, sería más o menos así. Bueno, no tan pavote. Pero acá hay otra cuestión, ¿no? Que si ustedes quieren, bueno, sin duda es la que termina siendo, la que se termina tomando, la que termina primando en psicoanálisis, pero esta idea de que hay pulsión en el orgánico. Entonces, la representación no sería ya de la digestión, sino de algo que ocurre a nivel pulsional, o sea, a nivel de este estímulo constante, etcétera, etcétera, que existe en lo corporal. Acá hay una cuestión, ya acá, ¿no? Por eso, con esta idea de la diferenciación, de esta idea de concepto límite, nos lleva a plantear esta idea que ya aparecía la vez pasada entre el, el cuerpo biológico y el cuerpo psíquico. Y el cuerpo como representación, porque yo la clase pasada hablaba de esta cuestión del cuerpo erógeno y del cuerpo orgánico, ¿no? Y cómo la parálisis histérica venía a inventar un cuerpo, ¿no? Como a dibujar un cuerpo sobre el cuerpo biológico. Eh, Me faltó decir, lo que pasa es que, bueno, nos puede servir para algo hoy, pero me faltó decir esta idea de que además de ese cuerpo, está el cuerpo del yo como cuerpo unificado. Ese es un tercer tipo de cuerpo que podríamos agregar. Lo que pasa es que, claro, yo después lo pensaba, no está trabajado en sí en estos textos, no es algo que nos interese, salvo en algún punto a lo mejor, pero no es algo que nos interese en un principio desarrollar en este contexto, ¿no? Porque bueno, ahí sí el cuerpo unificado del yo es algo que nos lleva a la vía de la identificación y que nos lleva por la vía de la cuestión de la imagen y de la imagen especular. O sea, son problemas que en sí están relacionados, pero no, digo, ahora que estamos haciendo o tratando de reducir el tiempo lo más posible, no es algo que nos permita, que podamos desarrollar, ¿no? De todos modos lo menciono porque parece que es tan importante como los otros dos. No es, por eso digo, en todo caso podemos tomar hoy esto, el cuerpo unificado del yo no es el mismo que el cuerpo erógeno, justamente, ¿no? Y en todo caso, esa diferenciación nos va a permitir plantear esta idea del concepto de representación que está en juego en el cuerpo erógeno, que no es necesariamente el mismo que el del cuerpo unificado del yo, ¿no? Eso es algo que me había quedado por decir la vez pasada, pero que bueno, esta idea de la pulsión, volviendo un poco, esta idea de la pulsión como concepto límite, nos vuelve a instalar este tema de, ¿cómo es que se dice? Este tema del cuerpo biológico y el cuerpo deseante, que es todo un problema. Que es todo un problema, les decía, porque
Digo, es todo un problema y genera a partir de ahí toda una serie de problemas. Primero, bueno, porque vieron que está esta idea, ¿no? Veíamos la vez pasada esta cuestión de cómo el síntoma histérico se monta sobre ese cuerpo representacional, ¿no? Lo que pasaba, lo que observaba Freud en este tema de las parálisis. De todos modos, digo, hay algo que evidentemente a Freud le interesa conservar de ese cuerpo orgánico, porque, y lo bien que hace, porque evidentemente es todo un problema el pensar cómo se relacionan y si el cuerpo erógeno o el cuerpo, digamos, representacional puede suplantar al cuerpo biológico o orgánico. Es todo un problema. Es todo un problema que además genera este, bueno, toda una serie de dificultades extra, ¿no? Estoy pensando concretamente, porque bueno, la vez pasada veíamos el tema del síntoma histérico, pero sobre el síntoma histérico, o como algo diferente del síntoma histérico, está la cuestión de la enfermedad psicosomática, ¿no? Que es un problema, y es un problema para el psicoanálisis. Digo, parece que no habría que desestimar lo que está en juego ahí, porque precisamente lo que está en juego ahí no es equivalente al síntoma histérico. Y esto lo demuestra en verdad la clínica, ¿no? O sea, un síntoma conversivo, ¿no? Como puede ser algunas de estas parálisis que Freud describía y veíamos la clase pasada, un síntoma histérico es más fácil de disolver mediante la interpretación. Lo digo así, o sea, mediante el trabajo clínico, pero esto que observa Freud, ¿no? Entonces, la interpretación, o sea, la palabra en sí tiene un efecto concreto. El síntoma psicosomático, vamos a decirlo también de esa manera, no se presenta de la misma manera. No se disuelve tan fácilmente. Entonces ahí aparece como, me sale así como algo más oscuro de la relación entre psique y soma, entre el cuerpo biológico y el cuerpo erógeno incluso. Este, Aparece algo un poco más oscuro y que plantea otro tipo de problemas. Y que para la medicina, ¿vieron? Yo por eso digo, durante mucho tiempo parecía que lo que se le reclamaba a la medicina es que den lugar también a lo psíquico, ¿no? A partir de pensar que todo tiene que ver con el cuerpo orgánico, ¿no? Entonces, darle lugar a lo psíquico. Y de repente uno se encuentra, ¿no? En el último tiempo, o por lo menos algo que surge en la clínica, de que habría que decirles a los médicos, al menos respecto de ciertas enfermedades esta psicosomática, que tampoco la cuestión es que sea puramente psíquico, ¿no? Digo, porque entonces aparecen algunas cuestiones, ¿no? No sé, se me ocurre la psoriasis, las alergias, o cuestiones más tremendas aún, ¿no? En donde pareciera, ¿no? Lo psíquico es la respuesta que a veces la medicina ha encontrado para lo que no puede explicar orgánicamente. Pero entonces lo derivan todo a lo psíquico, ¿no? Entonces de repente, no, la causa de esto es estrés, dicen, ¿no? El estrés, otro gran tema para pensar la relación entre el cuerpo biológico, el cuerpo erógeno, la psique y el soma, ¿no? Es otro tema. Pero no, esto es emocional. No, esto es psíquico, ¿no? Y uno dice, bueno, no, porque eso también genera toda una serie de cosas, ¿no? Primero esta idea de que se puede tramitar solo mediante lo psíquico y en realidad no. Digo, porque bueno, estará lo que se puede tramitar sobre lo psíquico, pero desde el momento en que impacta el cuerpo de una determinada manera, hay como toda una cuestión ahí que no se puede descuidar, lógicamente, ¿no? E incluso hay como una cuestión culpógena en esto, ¿no? Porque entonces pareciera que si es lo psíquico, uno se encuentra de repente con declaraciones de sujetos, de analizantes, que dicen, mirá lo que soy capaz de hacerme, ¿no? Y es tremendo eso también. Pero bueno, la psicosomática, eh, y ahora lo digo un poco también en sentido amplio, pero sobre todo la enfermedad psicosomática, plantea justamente ese problema. Ni es puramente somático, ni es puramente psíquico. Plantea justamente el desafío de pensar una relación entre los dos. Justamente está ahí en el límite. Muchas veces a las enfermedades psicosomáticas se las ha planteado en el campo analítico como patologías de borde, ¿no? Usando esta idea del borde, del border, ¿no? Como una categoría bien específica.
pero estas patologías de borde, con las que muchas veces se las ha nombrado, nos da una idea para poder figurarnos esto de la relación entre el cuerpo biológico y el cuerpo somático, y pensarlo en el límite. En la pulsión nosotros tenemos el modelo epistemológico, un modelo epistemológico raro, ¿no? Pero un modelo epistemológico al fin, para pensar precisamente la relación y la tensión que hay entre lo psíquico y lo somático. Que, imagínense, sobre esto se han escrito chorros de tinta. Los analistas también, porque ahí está también la noción de apuntalamiento, ¿no? O sea, está la cuestión de concepto límite para pensar la relación entre lo psíquico y lo somático, y está la cuestión del apuntalamiento, ¿no? Que es lo otro. Porque, a ver, la relación entre psique y soma, ¿no? Freud la sigue planteando en la teoría de la pulsión a partir de discriminar, o sea, a partir del dualismo pulsional, ¿no? Como si estuvieran las pulsiones de autoconservación, que se ocupan del cuerpo orgánico, y las pulsiones sexuales, que en principio se ocupan, ¿no? Del cuerpo erógeno. Cuestión que es problemática, ¿eh? Ahora vamos a volver porque ahí está el tema del objeto. O para ejemplificar esto nos va a servir abrir un poquito ahí la cuestión del objeto de la pulsión. Pero en principio tenemos esto, ¿no? Freud busca establecer ese dualismo. El dualismo pulsional, que igual nunca está terminado de aclarar en la obra freudiana, sobre todo lo tocante a las pulsiones de autoconservación, ¿no? O esto que a veces denomina interés como distinto de la libido, ¿no? Que encima después se complica porque habla de libido yoica, con el narcisismo, bueno, pero es un mejunje, pero en principio están estas otras cuestiones, ¿no? Las pulsiones de autoconservación y las pulsiones sexuales. Y lo que dice Freud justamente es que lo sexual se apuntala en la autoconservación, ¿no? Como si uno dijera, lo psíquico, ¿no? Se apuntala en lo orgánico. Y es un problema la noción de apuntalamiento, si uno se lo pone a pensar. Porque en principio la palabra lo que nos indica es que uno se sostiene en el otro. Y si lo psíquico se sostiene en lo somático, en principio uno podría creer que lo somático es predominante, ¿no? Habría que ver si esto es así. Habría que ver si esto es así. Porque, bueno, hay ahí, ahora vamos a desarrollar un poquito, insisto, con la cuestión del objeto, pero ahí ya hay un problema, porque es darle predominancia a lo somático. Y esto, bueno, ¿qué sería el cuerpo somático? ¿No? O sea, pensado desde la cuestión de lo sexual, ¿no? ¿Qué lugar cumple ahí? Yo recordaba, hay un analista, recordaba lo que dice y no recordaba su nombre, ¿no? Antes cuando lo pensaba, ahora capaz que lo recuerdo mientras lo digo, que decía que la relación con lo biológico, o sea, con el cuerpo orgánico, la relación entre lo biológico y lo sexual, o lo atravesado por el lenguaje, porque aparte ahí tenemos esa otra dualidad, ¿no? Que también dejamos ahí como un poco abierta. Lo erógeno tiene que ver con lo deseante, y también puede tener que ver con el lenguaje, cuál es la relación entre los dos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero dice, la relación entre lo biológico y lo psíquico, entre lo somático y lo psíquico, entre lo orgánico y lo erógeno, es como, hay que pensarla con el modelo de la física y con el Big Bang, ¿no? Como si ahí entre lo biológico y lo somático hubiera que interponer el Big Bang, ¿no? Que ustedes saben fue esa gran explosión que en principio dio origen al universo. Y que genera también un esfuerzo de pensamiento. Porque miren, hace un tiempo uno de mis hijos me preguntaba, papá, ¿y qué había antes del Big Bang? Y uno, en verdad se ven problemas para tratar de responder al menos más o menos honestamente, digamos, a esa cuestión. No solo porque tengo muy poca idea de todas esas cuestiones de la física, sino además porque, bueno, es muy difícil de representar. Había nada, ¿no? Entonces, no había tiempo. ¿Cómo es eso del universo anterior al Big Bang? Y en realidad, ¿no? Está esta cuestión, que es una especie de decisión arbitraria, por decirlo de algún modo, primacía de lo biológico y supremacía de lo psicológico, dice Juan Ignacio. Ah, mira qué interesante para pensarlo. Después nos podés desarrollar un poquito más, no conocía esa expresión. Me parece interesante. En todo caso está esto, ¿no? Esto que los físicos decidieron casi arbitrariamente en relación al Big Bang, que es como si dijeran, lo que sucede antes del Big Bang no nos importa.
no es solo que no lo sabemos, no es solo que no tenemos manera de medirlo, porque de hecho, bueno, supongo que las tienen o eventualmente las descubrirán o las pueden diseñar eventualmente, ¿no? Pero lo importante es esta decisión, no nos importa. No nos importa, que no es lógicamente una decisión así caprichosa, decir, no le vamos a dar bola, no existís, ¿no? Como se dice en el lenguaje coloquial. Es, no los podemos tomar y no nos sirve para cualquier cálculo que querramos hacer en relación a lo que sucedió después del Big Bang, ¿no? Ese no nos importa tiene que ver con eso. Esa información no nos sirve. No nos sirve para calcular. Nos dan errados los cálculos si la tomamos. Entonces, la decisión arbitraria es trazar esa línea de ruptura absoluta con el Big Bang, que no es que desconoce existencias anteriores, sino que, por decirlo de algún modo, no admite que tengan participación en las circunstancias actuales, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no? Se puede pensar, según decía este analista, creo que era Eidelstein, algo así, ya me voy a acordar. Si alguno conoce esto, que lo diga, me va a servir además para aclarar el fallido, ¿no? Yo no podría decir, no es que no exista el cuerpo biológico, pero no nos sirve. No nos sirve para ningún cálculo que querramos hacer o cálculo, entiendan, intervención, para pensar la subjetividad humana, digamos, ¿no? No nos sirve para pensar el cuerpo erógeno, no nos sirve para pensar el cuerpo psíquico. No es que no existe, dice esta gente, pero no nos sirve y no tiene incidencia. Es una hipótesis muy sugerente, muy sugestiva. La verdad está buena. A mí está ahí, me convence un poco. Pero al mismo tiempo, a lo mejor habría que pedir al autor que la desarrolle más, porque insisto, no es que dice no existe lo biológico. Y es una teoría que sobre todo viene a oponerse o trata de saldar ahí un dilema frente a toda una serie de cuestiones que o bien no le dan lugar, ¿no? O bien plantea una cuestión más madurativa, como daría a entender esta idea de apuntalamiento. O sea, el problema del apuntalamiento es que está esta idea de lo madurativo, ¿no? O sea, que empezaría siendo el cuerpo biológico y después en algún momento empezaría a funcionar así el cuerpo erógeno o la primacía de lo psíquico o la supremacía, como dice acá Juan Ignacio. Esa es una hipótesis madurativa que la idea de apuntalamiento de algún modo sostiene, ¿no? Empieza en lo biológico y sigue. Lo que dice este psicoanalista es, no hay esa cuestión madurativa, no hay esa cuestión madurativa. Si hay algo de lo biológico, está perdido, pero no perdido del todo, existe, pero no nos importa. Es interesante también. De todos modos, hay algo que tiene que ver con la noción de lo real, a lo mejor, insisto, puede ser alguna cosa que hay que no comprendí de lo que dice este analista, pero hay algo de lo real del cuerpo que tiene una incidencia y que tampoco uno puede decir que no nos tiene que servir para los cálculos, ¿no? A lo mejor no se puede intervenir directamente sobre eso, a lo mejor la palabra no lo alcanza, pero eso no quiere decir, primero, que tenga una incidencia y segundo, bueno, que no se lo pueda contemplar de alguna manera como todo lo que tiene que ver con lo real. Bueno, en fin, la cuestión es que, bueno, ahí está esta relación entre el cuerpo biológico y el cuerpo erógeno que se plantea como problema. Y que en principio uno podría decir, no sé si sería una manera de pensar de pensar el apuntalamiento. Pero sí que a mí se me parece como un modelo, tampoco sé qué diría este psicoanalista que planteó lo del Big Bang, o sea, tampoco sé si es algo totalmente distinto a eso, pero sí que me parece que sería válido, que es, yo pienso en la banda de Moebius, ¿no? Que ustedes ya conocen, digo, ¿no? Esto que parece que son dos lados, pero si uno lo recorre, en realidad es uno solo, o sea, el anverso y el reverso, las dos partes, no es tanto que se oponen, sino como que se continúan la una en la otra. Y que de algún modo tiene que ver con cómo el psicoanálisis en general trata los pares de oposiciones. ¿Ustedes vieron? No hay oposiciones directas, como en lo inconsciente no existe el principio del tercero excluido, ¿no? Los opuestos conviven, ¿no? Entonces, hay algo paradójico que es inherente a la concepción del psicoanálisis, a la concepción del inconsciente y que por lo tanto tiene que formar parte del psicoanálisis también. Ahí está, bueno, el interés por las superficies topológicas de Lacan, digo, pero sobre todo esto que nos permite pensar que las oposiciones
o lo que aparece en un momento como oposiciones no necesariamente tienen que serlo, sino que hay una continuidad, pero una continuidad al modo de la banda de Moebius, ¿no? Entonces ahí vieron que aparece, no sé, el amor y el odio, bueno, lo interior y lo exterior, ¿no? Que es la clásica oposición entre el psicoanálisis o una de las más importantes ahí del psicoanálisis, qué es interior, qué es exterior, qué es psíquico, qué es intrapsíquico, qué viene del otro, ¿no? Y que Lacan resuelve con la topología y esta idea de la extimidad, ¿no? Como lo más íntimo nos puede ser exterior, ¿vieron? Extimidad es un neologismo construido ahí a partir de lo externo y lo íntimo. Entonces, lo íntimo nos resulta lo más externo, como el inconsciente. Lo más íntimo es lo más propio, pero a la vez es algo desconocido, ¿no? Nos es extraño. Entonces, esta idea de la extimidad juega con la interioridad y la exterioridad, planteándolas como opuestas, no es que desconoce la diferencia, pero al mismo tiempo planteando la relación y la continuidad entre ellos. Y uno podría pensar con esta idea del límite, ¿no? Digo, del concepto límite, una especie de continuidad al estilo topológico, una especie de continuidad en el sentido de la banda de Moebius entre el cuerpo biológico y el cuerpo erógeno. Porque precisamente ahí aparece, bueno, había pensado toda una serie de cuestiones, ¿no? Porque acá Freud trabaja la cuestión del estímulo, ¿no? Esto que nos lleva al campo de lo fisiológico, o sea, según dice Freud, ¿no? O sea, que nos lleva al campo de lo biológico, pero que a la vez no se condice con esta idea de pulsión y sí, ¿no? No se condice y sí, Freud lo diferencia, pero la diferencia es que no es exterior, es interior, no es puntual, sino que se dice que es un estímulo interior, pero al mismo tiempo dice que no tiene nada que ver con el estímulo, ¿no? Por esto, porque es interior, porque uno no se puede sustraer a eso, ahí se genera todo el conflicto psíquico, por eso tiene su lógica, pero es una lógica que desafía nuestras lógicas diurnas, digamos, ¿no? Es un estímulo, pero del que uno no se puede sustraer, porque es interior, es un estímulo, pero a la vez no es discreto, no es que así que es una punzada, sino que es constante. Entonces, es un estímulo que no es un estímulo. ¿No? Sería así. Básicamente, Freud está diciendo algo así. Está bien, insisto, a él le sirve plantear esto, pero le sirve plantear la hipótesis del conflicto, ¿no? Y de la angustia, bueno, todo lo que se pueda desprender a partir de ahí. Pero bueno, hay algo que es y no es ahí, ¿no? Lo mismo si ustedes quieren, que también lo tienen bastante trabajado, sobre la relación entre pulsión e instinto. El instinto sería algo más propio de lo biológico. Ahí hay dificultades de traducción, bueno, etcétera, pero que es un modelo interesante para pensar. Digo, ¿no? Por esto Strachey tradujo Triet por instinct y ahí parece que se generó todo el quilombo. Pero bueno, lo cierto es que es interesante para pensar también. El instinto, que sería la cuestión del cuerpo biológico, y la pulsión, que no tiene nada que ver, que en última instancia nos dice que la sexualidad no tiene nada que ver. Porque, ¿cómo uno puede pensar el instinto? Digo, en otra época, acá se abría el debate, que no sé si un debate larguísimo, pero sí que nos entretenía un rato, sobre el tema del instinto maternal, ¿no? Yo creo que hoy por hoy es un debate ya perimido, y no solamente por el psicoanálisis, digo, ni siquiera llega a tener estatus de debate como para plantearlo como ejemplo para estas discusiones. Me parece que ahí hay toda una serie de desarrollos que vienen desde los estudios de género y de otras cuestiones que ya hacen que ese debate ni siquiera se lo pueda mencionar a modo de ejemplo. Pero sí, en todo caso, plantear esta división, ¿no? ¿Cómo podemos pensar? El instinto, uno puede pensar en esto que hace que, no sé, si a uno lo pinchan, retire la mano, ¿no? Esa reacción frente al dolor. O uno puede pensar en esto de que si a uno lo asfixian, trata de respirar de alguna manera. Hay algo ahí, no sé si decir instintivo, pero que nos permite situar algo de esto del instinto. Pero la sexualidad no se comporta de esa manera. La sexualidad no tiene nada que ver con eso. No es una cosa, vieron como decíamos a comienzo de año, cuando hablábamos de Castoriadis y de la imaginación y de la significación de imaginarios sociales y de la lógica de Magmas, cuando decíamos esto de que
El aparato psíquico que diseñó Freud es un aparato que se satisface con representaciones. Bueno, que ahí está también, ¿no?, la tensión entre lo biológico. Lo que hace a la vivencia de satisfacción, o sea, la satisfacción es alucinatoria, ¿no?, según lo que describe Freud en la vivencia de satisfacción. O sea, que hay algo ahí que ya de por sí tramita, ¿no?, directamente en lo psíquico. Pero bueno, está esta idea de que la sexualidad precisamente no se comporta de esa manera, no se comporta de manera instintual. Es un aparato que se satisface, decíamos, con representaciones. Y lo que hace es que, como con la imagen que usaba Castoriadis, no hay una cerradura que se adapte a esa llave, o una llave que se adapte a esa cerradura. Precisamente la sexualidad, el cuerpo erógeno, otra de las cuestiones que eh, hacen cuestionable el concepto de apuntalamiento, es que es profundamente desadaptativa. Por eso no se puede plantear una idea de maduración. La idea de maduración, propia de la biología, lo que hace es plantear de por sí necesidades adaptativas. Y la sexualidad humana es profundamente desadaptativa. La ruptura se da ahí en donde no solo hay un pasaje de lo biológico, de lo somático a lo psíquico, sino un pasaje de lo adaptativo a lo desadaptativo, ¿no? Que es una cuestión interesante para ver. Y por eso ahí está el tema del objeto. Digo, no sé si voy haciendo el seguimiento que había pensado, pero bueno, eso por otro lado pasa siempre. Supongo que hay cosas que quedan medio oscuras, ustedes me las podrán preguntar. Pero ahí está el problema del objeto de la pulsión y del objeto, uno diría, en psicoanálisis. Porque, ¿qué es el objeto? ¿No? Pero sobre todo, ¿cómo se constituye? Porque uno sabe, Freud lo dice acá, el objeto es, a ver que estoy acá justo en la página, a ver, es lo más variable en la pulsión. No está enlazado originariamente con ella, sino que se le coordina solo a consecuencia de su aptitud para posibilitar la satisfacción. Esto acá, fíjense, que parece sencillo, pero en verdad es tremendamente problemático. No necesariamente es un objeto ajeno, también puede ser una parte del cuerpo propio, ¿no? Bueno, eso es problemático. Pero todo esto es problemático, porque sí, primero sí, es lo más variable. Uno escucha, ¿no?, el objeto es lo más contingente, pero al mismo tiempo, al menos en el comienzo, ¿no?, en el comienzo de los orígenes, digamos, del sujeto humano, tampoco es que es puramente contingente. No es cualquier objeto al comienzo. Necesariamente es algo que aparece. O sea, esta idea de que el objeto es contingente, pero no es totalmente contingente, y que a uno le trae necesariamente esta idea del objeto A, ¿no?, en Lacan, esto de que en verdad no hay una serie tampoco ilimitada de objetos. Pero sobre todo al comienzo, a los orígenes de la subjetividad, el infans, el sujeto en vías de constitución, digamos, tiene que elegir entre lo que se le aparece. No puede elegir cualquier cosa. Y entre eso que se le aparece, necesariamente hay algo vinculado al orden vital, ¿no?, y a sostener la vida, que se le aparece como inevitable. Ahí tenemos, si ustedes quieren, otra noción de apuntalamiento, mejor dicho, otra perspectiva sobre esta noción de apuntalamiento que es menos problemática. O sea, hay algo del orden vital, ¿no?, en un infans, en un bebé recién nacido, que hace que tampoco le sea totalmente contingente el objeto, ¿no? Hay algo de las primeras experiencias que, bueno, que tienen que ver con una cuestión bien concreta y bien delimitada del objeto. En el sentido de que uno dijera, sí, el bebé se tranquiliza con el chupete, pero después, ¿qué pasó por el pecho? Digo, hay algo ahí de la alimentación que pertenece al orden de lo vital, que no es suficiente, como ya han probado toda una serie de teorías y experimentos, incluso algunos aberrantes, que no es suficiente, pero que sí es necesario. O sea, hay algo ahí de las necesidades biológicas, de lo yoico, de lo autoconservativo, que inevitablemente es necesario. Y entonces no es totalmente contingente, y ahí tenemos esta idea del apuntalamiento que nos da otra idea de la relación entre soma y psique. Pero al mismo tiempo, lo que se arma ahí es complicado, y que ya nos permite deslizarnos al tema de la representación. Porque lo cierto es que tampoco es el pecho materno el que se transforma en objeto. Esto que ustedes lo han escuchado, ¿no? Tampoco es la teta de mamá, digamos, la que se transforma en objeto.
No es eso, no es eso. Pero no solo no es eso, no solo no es la teta en sí, sino eso que se construye alucinatoriamente en relación a la vivencia de satisfacción, esa experiencia de placer. Pero no es solo eso, no es solo que no es la teta, ¿no? Porque puede ser el chupete, por eso digo. Sino que además, y acá está el punto, tampoco es la imagen del pecho. Y esto de imagen lo digo concretamente, porque acá estamos entre la relación, estamos trabajando la relación a partir del concepto de pulsión entre el cuerpo biológico y el cuerpo erógeno o el cuerpo psíquico, no son lo mismo, pero los podemos equiparar, porque el cuerpo psíquico también incluye la representación unificada del yo. A ver, me perdí. Bueno, esto, estamos trabajando esa relación, pero nos permite pasar también al concepto de representación. Porque, insisto, no es el objeto real. Eso pongámosle que ya lo tenemos como totalmente sabido. No es la teta. No es la teta porque puede ser también el chupete, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, tampoco es lo que uno puede poner a título de la imagen, ¿no? Del pecho. No es eso tampoco el objeto. No es la representación, digamos, del pecho, poniendo el acento acá, al hablar de representación, en lo que la filosofía reconoce como representación, ¿no? Uno podría decir, no es la idea en sentido platónico, no es el concepto de pecho, no es eso el objeto, no es tampoco la imagen sensorial que se forma a partir del sentido común en Aristóteles, ¿no? No es, se aproxima un poco más, pero tampoco es lo que queda como idea de la impresión. No es eso, no es esa representación en el sentido de una imagen, por más que sea sensorial y visual. No es eso, es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Y sobre todo es otra cosa porque la representación, vamos a decirlo así, después lo aclaramos, la representación del objeto en lo psíquico, en sentido de en lo que hace a lo pulsional, es la experiencia de encuentro con el objeto. No surge de la experiencia, también, pero no es que la representación se relaciona con la experiencia en virtud de que la experiencia causa la representación. No, la representación es la experiencia. ¿Y con esto qué queremos decir? ¿No? Lo que queremos decir con esto es que va a sacudir también el concepto tradicional de representación, es que ustedes fíjense qué curioso, porque ahí está la cuestión de la satisfacción, ¿no? De la vivencia de satisfacción, de la cuestión alucinatoria y de algo que se satisface, pero que no se satisface. Ahí está el punto. La representación, primero, el objeto tiene que ver con placer y con displacer. Al mismo tiempo que instala el placer de la succión, instala el displacer. O sea, el objeto se instala como objeto que excita y que satisface, o sea, que excita justamente, o sea, que al mismo tiempo que otorga placer, se presenta como algo de lo que uno quiere más, ¿no? O sea, hay algo de una cierta insuficiencia que instala el objeto, ¿no? Que hace que, bueno, sea eso, sea placer y displacer al mismo tiempo. Ese placer y ese displacer, las dos cosas paradójicamente unidas, ¿no? Otro límite ahí, esas dos hacen a la representación. Y acá, bueno, si ustedes se están preguntando, o sea, supongamos que he podido hacer un seguimiento más o menos coherente de los temas hasta este momento, y en este momento ustedes piensan, no, acá de qué estamos hablando, ¿no? Lo pueden decir con derecho, porque esto ya implica otro escándalo en la noción de representación tal como la entiende la filosofía occidental. La vez pasada veíamos uno, ¿no? Que es esto que a partir de lo inconsciente aparece como una representación que uno no se representa, ¿no? Pero que así todo actúa. Esta idea de representación que implica que uno se la pueda representar, pero que en verdad uno no se representa y que independientemente de eso que no se representa, igual actúa. Acá tenemos otro escándalo, en verdad, que es que la representación en psicoanálisis, además de ser algo, en Freud, ¿no? En psicoanálisis, pero en la teoría freudiana, además de ser algo que uno no se representa, es algo que está, a ver cómo decirlo,
es algo que no es neutral. No es una representación en el sentido de lo puramente imaginario, en el sentido de puesta en imagen. No es una representación fría y neutral, es una representación cargada de afecto. Este es el otro escándalo que aporta la noción de representación freudiana, que en verdad no es que el afecto se liga a la representación, sino que forma parte de la idea de representación. Es muy difícil pensar esto, ¿eh? Y Freud mismo tropieza un poco acá, con el tema de los afectos inconscientes, que ahora diremos brevemente algo, ya hace más de una hora que estoy hablando. El afecto, este placer y displacer, forma parte de la representación. No hay representación sin afecto. Y uso esta palabra afecto adrede, justamente por este tema de los afectos inconscientes. Porque en verdad, respecto del afecto en Freud, porque usted dice, pero ¿cómo esto? Que la representación, entonces en lo inconsciente no hay representaciones, porque en lo inconsciente no hay afecto, ¿no? Esta idea del afecto hay que poder pensarlo o hay que poder dividirla en cualitativo y cuantitativo, ¿no? El afecto en Freud tiene esa doble cuestión, por eso a veces Freud habla de monto de afecto, porque hay una cuestión cuantitativa inherente al afecto. Una cosa es el afecto que se siente, ¿no? El placer en tanto sensación placentera. Es más, en el chiste, en el libro sobre el chiste, Freud dice esto: no hay que confundir el placer que provoca el chiste con el gusto asociado a escucharlo, ¿no? Hay dos cuestiones distintas ahí. Está el gusto como estado afectivo, digamos, como sensación, como cuestión cualitativa, lo que uno experimenta como sensación, y está el placer, que ustedes saben que en Freud es un principio, ¿no? Un principio, el principio del placer, que lo que hace es tratar de barajar y mantener el tema de la cantidad de placer. Hay una cuestión cuantitativa inherente al placer que hace esta idea del afecto como cuantitativo y que en última instancia remite a lo libidinal, a la investidura, a una cuestión cuantitativa del afecto. Esa cuestión cuantitativa, que igual tiene que ver con intensidad, o sea, se relaciona de algún modo con lo que se siente, ¿no? Por eso digo, la excitación, el placer, bueno, el placer previo, ¿no? Hay algo ahí cuantitativo que se traduce en una cierta intensidad que es inherente a la noción de representación, ¿no? Las representaciones, dice Freud, el inconsciente lo dice con todas las letras, las representaciones son investiduras, ¿no? Entonces, son, ¿eh? No dice uno inviste la representación, también, pero sobre todo son investiduras, ¿no? Entonces, forma parte, no solo, vuelvo sobre esto porque parece crucial, no solo es una representación que no nos podemos representar, sino que además es una representación que incluye en sí la cuestión del monto de afecto, la cuestión afectiva, la cuestión energética, la cuestión libidinal. Por eso que la representación del pecho tiene que ver con la experiencia, ¿no? De placer y displacer al mismo tiempo. Por eso hay algo inaugural ahí, en esto de la experiencia de encuentro con el pecho, la vivencia de satisfacción, etcétera, etcétera. Hay algo que tiene que ver con el placer y el displacer que forma parte de la representación, o sea, que hace al objeto, que está vinculado, insisto, al placer y al displacer. Y ahí ya tenemos algo dicho importante en relación a esta cuestión de la representación, en qué el concepto de pulsión viene a innovar en relación a esta idea de la representación en psicoanálisis, ¿no? ¿Qué nos puede enseñar el concepto de pulsión en relación a este nuevo modelo de representación? Porque cuando Platón, Aristóteles, Hume, toda esta gente hablaba de la representación, no hablaba de esto, ¿eh? La representación es algo neutral, es algo frío. Después se le suma, en todo caso, lo afectivo, ¿no? Después está el placer o el dolor que las representaciones nos producen, ¿no? O no sé, o la alegría o la tristeza. Pero acá Freud está hablando de otra cosa, ¿no? De otra cosa. Eso es algo de lo que vamos a decir. Y rápidamente, en verdad, porque ya hablamos mucho tiempo, cualquier cosa volvemos en la pregunta, la otra innovación es esta idea del representante-representación, ¿no? Porque
Algo dijimos al comienzo. No es que la pulsión en sí es una entidad psíquica y que representa procesos orgánicos, sino que la pulsión está en los dos lugares a la vez, en lo orgánico y en lo psíquico. Uno solo puede tener noticia, igualmente, dice Freud, por las representaciones. Representaciones que insisten, no es porque uno se la imagina y dice, ah, sí, la teta, qué linda, o no sé qué. No, uno se la representa en el sentido que hay una intensidad, una cuestión cuantitativa ahí en juego, ¿no? Que tiene que ver justamente con la representación de lo pulsional en lo psíquico. Pero ahí aparece este escándalo, que es el del representante de la representación, que nos representa otro problema, ¿no? Que es qué tipo de representante es. ¿Cómo es esto de la representación? Y ahí es interesante ver esto, o sea, ¿no? Es el subrogante, dice Freud en otro momento. Cuando nosotros pensamos la cuestión de la representación vinculado a lo pulsional y vinculado a lo psíquico, tenemos que pensar en una doble vertiente en relación a la representación. Ahí es interesante, bueno, un texto, no está más en el programa, pero a lo mejor lo trabajan en los teóricos, un texto de Guy Legoffey. Guy Legoffey trabaja mucho el concepto de representación en Freud, es muy interesante algunas de las cuestiones que plantea, porque además él le interesa hacer como una especie de estudio que muestra como lo que en Freud, o el lugar que ocupa la representación en Freud, en Lacan lo va a ocupar el significante, ¿no? Entonces trata de trazar esa línea. Pero hay algo que él ilustra en relación a esto que es muy valioso. Dice, hay una doble vertiente de esta idea de representación. Por un lado está la idea de representación en cuanto que nosotros tenemos una cuestión teatral de la representación. O sea, una de las vertientes semánticas es esto que nos remite a lo teatral y que tiene que ver con la puesta en escena, ¿no? Cuando uno dice que tal actor o tal escritor, director, mejor dicho, representa plásticamente una obra escrita, ¿no? El guión es una cosa, pongámosle Hamlet, y después el director interpreta eso escrito y lo representa plásticamente, ¿no? En una imagen, hay una puesta en escena. Esta es la idea de la representación como imagen, la teatral, que más nos remite cuando pensamos en la filosofía, ¿no? Esto de que, bueno, se pone en escena ciertas cosas del mundo. Por eso la idea teatral yo creo que lo explica con toda claridad. Y por otro lado, ¿no? Tenemos esa vertiente semántica, ¿no? Y por otro lado tenemos la vertiente política o diplomática, que es esta idea de la representación, pero como quien dice que, por ejemplo, en el caso de Argentina, tenemos un sistema de gobierno que es representativo. Ahí tenemos otra idea de representación, que tiene que ver con esto del subrogado, de lo que representa, pero en ese sentido. Un embajador representa a la Argentina en otro país. Ahí tenemos el ejemplo perfecto, ¿no? Del representante psíquico de la pulsión, ¿no? Representa a lo orgánico en lo psíquico, ¿no? Sería más o menos así, el embajador. Pero incluso a veces queda más claro cuando uno piensa en la función, por ejemplo, del diputado o el senador, incluso más claramente, ¿no? Que ustedes saben que senador es uno por provincia. Entonces, el senador de Santa Fe representa a la provincia de Santa Fe. Uno, ¿no? Agrupa a todos, que más allá de esta idea de lo uno y lo múltiple, lo que quiero señalar acá es esta idea. ¿Todos nos identificamos con lo que dice el senador? No, seguramente que no, no solo por las diferencias políticas, sino porque no hay manera de que lo uno represente lo múltiple. Pero así todo, para el sistema representativo de gobierno, el senador, más concretamente, la decisión del senador se toma como en representación, ¿no?, de la totalidad del pueblo de la provincia de Santa Fe. Entonces, ese diputado ni es una imagen nuestra, ni es una foto, ni es un calco, ni nada. Es otra cosa, ¿no? Es otra persona, digamos, que nos representa, ¿no? Que toma una decisión que en principio es la que hace que se tome como válido, o sea, se tome como pensamiento de todos nosotros, vamos a decirlo así. Por eso, en todo caso, lo importante es la hora del voto, ¿no? Ahí está en juego eso. Pero después ya no, él nos representa. Entonces, para pensar la pulsión tenemos que pensar en esas dos vertientes, ¿no? En la política o diplomática y en la teatral, ¿no? O sea,
Lo que representa, en el sentido diplomático, a la pulsión, en lo psíquico es una representación en sentido teatral. Y lo teatral viene mejor que si uno piensa en una foto, por ejemplo, precisamente para poder dar hincapié a esto de lo afectivo, ¿no? Esta idea tan oscura del representante de la representación está vinculada justamente a esto, ¿no? Está vinculada al hecho de que el embajador de la pulsión o el senador de la pulsión en lo psíquico es una obra de teatro, es una escena. Aparte, esto de la escena es interesante porque nos remite al fantasma y a toda una serie de cuestiones. Ustedes recuerden esto, el fantasma. Ustedes recuerden, hay un texto de Lacan, creo que es Intervención sobre la transferencia, en donde de alguna manera dibuja lo que sería el fantasma originario, ¿no? Creo que lo dice así, de Dora, ¿no? Del caso Dora, que es sentada con el hermano, ¿no? Creo que era así, o muy parecido, acariciándole el lóbulo de la oreja y chupándose el dedo. Esa es la escena fantasmática. Entonces ustedes fíjense, no hay, o sea, esa escena vale menos por la imagen que representa que por la cuestión afectiva en el sentido cuantitativo, de placer, digamos, que demuestra, ¿no? Esto, chupar el dedo y tocar el lóbulo de la oreja. Entonces, esa escena representa lo pulsional, ¿no? Representa lo orgánico, el placer orgánico en lo psíquico, ¿no? Bueno, vamos a interrumpir acá, ustedes verán, o sea, si ustedes quieren decir, estás diciendo cualquier cosa, la verdad que hoy siento que están en su derecho, me puedo defender, lógicamente, puedo argumentar cada una de las cosas que dije, pero bueno, no hay duda que es tremendamente complejo lo que estamos tocando acá. En todo caso, más allá de estas cuestiones sobre lo biológico y lo somático, que me parecen importantes, la otra cuestión que resulta importante retener, miren, me contradigo a mí mismo, de la exposición de hoy, no necesariamente del texto, es esta idea de la representación como cuestión afectiva, o sea, concretamente el concepto de investidura, tal como juega ahí. ¿Mm? Bueno, cerramos. A ver, damos pie a algunas de las preguntas. Si me quieren decir que no se entendió nada, esta vez se los acepto. O sea, esta vez les creo más que otras veces. Bueno, es probable ahora que, que no haya preguntas se pueda deber a que no se entendió nada. No se entendió, miren esta diferencia, ¿no? El otro día mi hijo me dijo, cada vez que me decís maleducado, en realidad crees que me estás diciendo algo a mí, pero te estás diciendo algo a vos. Eso es vos el que me educa. Se dio cuenta muy rápidamente, muy tempranamente de eso. Pero bueno, acá también el no entendieron no alude a las capacidades que puedan tener ustedes o no de comprender, sino al hecho de la explicación. O sea, no sería tanto que no entendieron como que en verdad no encontré modo de hacerme entender, ¿no? Un modo de explicar. También se puede deber al hecho de que ya hace 1 hora 17 minutos que están ahí. Pero bueno, damos unos minutitos más si hay alguna pregunta y si no, cortamos acá y seguimos la próxima. Bueno, parece que no hay preguntas. Insisto, las preguntas pueden llegar después, pueden venir ahí al muro, podemos ver cómo hacer. Pero por lo pronto, entonces, si les parece, en este momento ya lo que hacemos es cerrar la clase. Ah, no entendí cómo pensar las dos vertientes en la pulsión. Llegó una pregunta. Muchas veces me pasa esto también, cuando digo, está bien, debe tener que ver con la conexión. Las dos vertientes en la pulsión, ¿cuál decís? Las dos vertientes semánticas, esto que decía recién, lo de la puesta en escena, o sea, lo de lo teatral y lo político.
¿A eso te referís, Denise? Si es eso, es así. Pensá o piensen en dos escenas distintas, dos situaciones, quiero decir, distintas en las que uno usa la palabra representación. O sea, que remiten a cuestiones distintas. Uno es cuando uno piensa en el teatro, ¿no? Por ejemplo, en la puesta en escena. La puesta en escena implica una traducción de un tipo de material a otro, ¿no? De un material escrito, por ejemplo, a una representación plástica. Entonces, la puesta en escena implica todo un trabajo, ¿no? Pero ahí hay algo de lo teatral que tiene que ver concretamente con esta cuestión de la escena. Y después, esa es una de las vertientes, la teatral, que remite a la escena, insisto. Por otro lado, está la vertiente política o diplomática y que remite, bueno, a lo político y al lugar que lo representacional tiene en juego ahí. Esta idea del embajador, por ejemplo, ¿no? O piensen, o en la embajada, incluso. Ustedes saben que la embajada en los países no es territorio del país. Si uno va a la embajada de Italia, acá, adentro de la embajada no rige la ley argentina, rige la ley italiana. O sea, es territorio italiano en el medio, ¿no? Del territorio argentino. Ahí hay algo de la representación que es otra cosa, es lo extraño, ¿no? En lo familiar. Esa idea de representación propiamente de lo político también hay que pensarla en relación a la pulsión, ¿no? Por eso decía esto. El representante en sentido diplomático de la pulsión en lo psíquico es una representación en el sentido teatral, o sea, una escena. No sé si era eso. Bueno, no sé si ahora se entiende mejor. Pero sería esa idea. Pensar en esas dos cuestiones de sentido, que nos remiten a situaciones distintas. Lo teatral, que tiene que ver con la puesta en escena, y lo político, que remite a otra cosa. Freud hace una teoría, pero después la va cambiando por lo que encuentra en la clínica. Totalmente, Mariel. Esta teoría pulsional de acá después se modifica, ya de por sí de que la dualidad pulsional se modifica, pero siempre se mantiene como dualidad, ¿eh? Eso es un detalle a tener. Acá son yoicas y sexuales, después van a ser de vida y de muerte, pero siempre son dos, digo, siempre hay esta dualidad. Es un ir y venir en lo que se refiere a la empiria. ¿Por qué dice que no es empirista? Bueno, porque una cosa es la referencia a la empiria y otra cosa es decir que es empirista. Son dos cosas distintas. El empirismo tiene determinadas coordenadas y determinadas características que hacen que, bueno, tampoco se puede decir así que Freud era un empirista. Pero incluso por motivos históricos, porque ya el empirismo había pasado por Kant, había pasado por toda una serie de cosas que hace que, bueno, pero al mismo tiempo, de hecho lo que yo decía era así, al mismo tiempo se puede decir que era empirista, por el lugar que le da la experiencia. Por eso está esa línea, que igual implica toda una serie de diferencias, desde el empirismo a la clínica psiquiátrica clásica, pasando por Condillac, que es el que opera de articulador entre las dos cuestiones, ¿no? Ahora, pero la observación de la clínica no es la simple observación empirista, es otra cosa la que se pone en juego. Entonces, si uno dice Freud era empirista y se arriesga a que en verdad te lo discutan y te ganen. Ahora, pero al mismo tiempo, tampoco voy a decir Freud no era empirista. Hay una línea, ¿no? Hay una línea. Entonces sí, hay algo del empirismo. Si yo digo que no es empirista es más por razones históricas y filosóficas. No sé si se podía ya ser empirista así en sentido llano en la época de Freud. ¿No? Es la clínica, que es otra cosa. Es el lugar de la experiencia, que no es lo mismo que la empiria, necesariamente. La experiencia es otra cosa. Bien, Denise está la representación, placer y displacer a la vez, placer por tenerlo y displacer por no. Claro, de alguna manera sí. Sí, de alguna manera sí. Pero piensa en el placer y el displacer no como la sensación placentera, sino en el sentido del monto de afecto. Piensen en la excitación. La excitación incluso no solo la excitación sexual, la excitación también en el sentido de lo que nos excita, nos emociona, digamos, de la vida. Es, es una mezcla de cosas. Es una mezcla de cosas. Es placer y displacer al mismo tiempo. Entonces, es por tenerlo y por no, pero al mismo tiempo es por poseerlo y por ansiarlo. Que es casi lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces digo, lo que excita, fíjense, cuando Freud habla de excitación, ¿vieron cuando dice, estoy hablando de una metáfora, no estoy diciendo que esté hablando de lo mismo, pero cuando Freud dice, el genital excitado se presenta como un genital enfermo.
como un órgano enfermo. Esto de la excitación, ¿no? Esto que hace a la inflamación, digamos, vale tanto para la excitación sexual, en el caso del genital, como para el órgano enfermo, que también se inflama. Entonces, no estoy diciendo que sea lo mismo, pero fíjense, esto de la excitación sirve para pensar una cosa y la otra, ¿no? Entonces, hay algo ahí, insisto en esto, que es por tenerlo y por no tenerlo, pero a la vez esto, porque esa experiencia lo instala como placentero y displacentero a la vez. Hay una tensión orgánica también en juego. Displacer por insuficiencia, sí, pero insisto, también por esto otro, ¿no? También por esta otra cuestión de instalarlo como eso que se ansía, ¿no? Como eso que se busca permanentemente. También displacer por eso, no solo porque no está, porque es insuficiente, no solo por eso, sino también porque uno queda enganchado en ese doble sentido al objeto, ¿no? Lo quiere tener y al mismo tiempo lo ansía permanentemente. Pero insisto, hay una diferencia ahí, a ver si tengo el chiste por acá, pero después en todo caso les pego el párrafo, el libro sobre el chiste, digo, ¿no? Esta idea de que no hay que confundir el placer que el chiste produce con el gusto. Son dos cosas distintas, dice Freud. Y una cosa es lo cualitativo del estado afectivo, amor, odio, alegría, tristeza, y otra cosa es el placer, que es el objeto del principio del placer, que es una cuestión cuantitativa. Bueno, ¿les parece que dejemos entonces acá? La próxima vez, el jueves que viene, entonces arrancamos con psicología en la Argentina. Como decía al comienzo, vamos a ver cómo hago para armar la clase. Por lo pronto, avancen sobre cualquiera de esos tres textos que mencioné al comienzo, el de Besetti, el de Terán y el de Dagfal. ¿Eh? Que los tres los voy a tomar, lo que no sé todavía es en qué orden, pero avanzamos hacia allí. Entonces, listo. Nos vemos el jueves que viene, compañeros. Tengan una buena semana. Nos vemos.